Este material es para una actividad práctica en la que les va a ayudar a reconocer la arteria, las venas y los nervios del muslo. Una vez que ya conoce uno la teoría, viene a corroborar, a identificar en estas imágenes, y luego si tienen opciones en el laboratorio, en el cadáver, uno reconoce lo que conoce de forma teórica. En la imagen de la derecha tenemos a la arteria femoral. Este es el ligamento inguinal, que es exactamente el nivel en el que cambia de nombre de arteria ilíaca externa y toma el nombre de arteria femoral. Se ha acuñado últimamente el término para esta arteria de arteria femoral superficial, y a esta rama que nace de ella, arteria femoral profunda. Esto no es totalmente ampliamente aceptado, pues, porque la descripción tradicional de esta arteria es que a esta se le conoce simplemente como arteria femoral, y una de sus ramas, que es la arteria femoral profunda, siendo la rama de mayor calibre, la arteria femoral profunda. Y simplemente a esta donde nace se llama femoral, sin apellido. Este ligamento inguinal, en la imagen de la izquierda, está representado por esta línea blanca. Esa línea que está ahí sobre la arteria corresponde al nivel del ligamento inguinal. Vemos aquí que la mayoría de las ramas, recordemos que a esta zona le llaman el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, en el que se mira la vena femoral medialmente a la arteria y lateralmente a la arteria el nervio femoral o crural, rama del plexo lumbar. Y más lateralmente observamos al nervio femorocutáneo lateral. Nervio femorocutáneo lateral. Que da inervación cutánea a la región anterolateral del muslo, a la piel. Vemos entonces que a nivel del triángulo femoral nacen la mayoría de las ramas de la arteria femoral. Aquí tenemos a la arteria pudenda externa inferior. Esta sería la arteria pudenda externa superior. Ahí estamos viendo el cordón espermático y las bolsas escrotales. Estas arterias están destinadas a irrigar los genitales externos. Aquí tenemos la arteria epigástrica superficial, que asciende a irrigar la piel de la región del ombligo. Y esta que tenemos aquí es la arteria circunfleja ilíaca superficial, que se dirige a irrigar la piel de la región de la cresta ilíaca. Observemos aquí a la arteria femoral profunda y una de sus ramas, que es la arteria circunfleja femoral lateral. Aquí en medio, entre las dos arterias, la femoral y la femoral profunda, se observa, originándose también de la femoral profunda, la arteria circunfleja femoral medial. Pero vemos apenas su origen. En esta imagen he dicho que esta línea blanca corresponde a la posición del ligamento inguinal. Por tanto, este pequeño segmento corresponde todavía a la arteria ilíaca externa, de la cual nace la arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esas ramas son ramas de la arteria ilíaca externa, no son ramas de la femoral. De la femoral observamos aquí a las dos pudendas, arteria pudenda externa superior, arteria pudenda externa inferior, que equivalen a estas dos, pudenda externa superior, pudenda externa inferior. Vemos también aquí a la arteria epigástrica superficial. Aquí tenemos a la arteria circunfleja ilíaca superficial, que sería esta arteria que hemos señalado en esta imagen. Arteria circunfleja ilíaca superficial es esta misma arteria. Vemos aquí a la arteria femoral profunda, y esta es la continuación de la arteria femoral hasta el anillo del tercer aductor, que es donde cambia, al atravesar este anillo, cambia de nombre a arteria poplitea. De la femoral profunda aquí podemos observar a la arteria circunfleja femoral lateral,
de la cual nace un ramo para la región glútea, un ramo ascendente, un ramo descendente de la circunfleja femoral lateral que desciende a participar en la red arterial periarticular de la rodilla, la red arterial que irriga la rodilla. De la femoral profunda vemos aquí 4 ramos perforantes que son los que irrigan a los músculos posteriores del muslo. Estas 4 ramos perforantes, este sería el primer ramo perforante, el segundo ramo perforante, tercer ramo perforante y el cuarto ramo perforante, siendo este cuarto ramo, lo vimos en la descripción teórica, el ramo terminal de la femoral profunda. Poco antes que la arteria femoral atraviese el anillo del tercer aductor, emite su última rama. Eso no significa que este es el ramo terminal de la femoral profunda. La femoral profunda no tiene rama terminal, por cuanto se continúa directamente con la arteria poplitea. Este es el último ramo que emite la arteria femoral antes de cambiar de nombre a arteria poplitea. Se llama arteria descendente de la rodilla. En algunos textos les dicen genicular descendente, dado que el término griego genu significa rodilla. Así que esta arteria se llama descendente de la rodilla o genicular descendente, como aparece en esta imagen, ¿verdad? Arteria genicular descendente o descendente de la rodilla. Se considera la última rama que nace de la femoral antes de atravesar el anillo del tercer aductor. Luego tenemos esta imagen, aquí vemos los 4 ramos perforantes que acabamos de señalar. Este es el primer ramo perforante, aquí tenemos el segundo ramo perforante, el tercer ramo perforante y el cuarto ramo perforante, que acabamos de señalar exactamente en esta imagen. Primer ramo perforante, segundo, tercero y cuarto. Como hemos dicho, que se dirigen a la región posterior a irrigar a los músculos posteriores del muslo. Se observa también a la arteria circunfleja femoral medial. Si en el práctico le señalan esta arteria, sería arteria circunfleja femoral medial, que se anastomosa con un ramo descendente de la arteria glútea inferior. Aprovecho para que recordemos, en la región glútea tenemos 2 arterias glúteas, arteria glútea superior y arteria glútea inferior. Aquí tenemos la arteria poplitea. La arteria poplitea da un ramo genicular lateral superior, que esto equivale a decir arteria articular superior lateral de la rodilla, arteria articular superior medial de la rodilla o arteria genicular superior lateral de la rodilla, y esta es la arteria genicular medial. Aquí aparece un error, ahí dice lateral, esta no es lateral, es la genicular superior medial. ¿Y por qué medial? Aquí tenemos el área del coxis, o sea que este es el plano medio, este es medial, un error de imagen, de identificación, ¿verdad? Recordemos que todo esto es hecho por hombres y los hombres somos susceptibles de errores. Están intercambiados. Aquí esta es la arteria genicular lateral superior de la rodilla y esta es la arteria genicular lateral medial superior. No es lateral, es medial y esta es la lateral. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Hay que identificar la zona medial. La zona medial es esta, el músculo sartorio se inserta en la cara medial de la tibia. Así que estas serían las arterias geniculares superior medial y esta es la arteria genicular inferior medial o arteria articular inferior de la rodilla, arteria articular superior medial de la rodilla. Y aquí en la zona lateral tenemos la arteria articular superior lateral de la rodilla, arteria articular inferior lateral de la rodilla. O como aparece aquí, arteria genicular superior lateral y arteria genicular inferior lateral. También observamos otra arteria que nace en la pierna
es parte de la irrigación de la pierna. Rama de la arteria tibial anterior, tenemos esta arteria que se llama arteria recurrente tibial anterior, que se incorpora a anastomosarse con todas las arterias que irrigan la rodilla. Como estamos viendo, la rodilla recibe un ramo descendente que nace de la arteria circunfleja femoral lateral. También tenemos a la arteria genicular descendente, rama de la femoral. La poplitea da 5 ramos geniculares o articulares de la rodilla, 2 superiores, medial y lateral, 2 inferiores, medial y lateral de la rodilla. También la poplitea da un 5.º ramo articular, que es la arteria articular media. Pero para no perdernos, recordemos que esta es una actividad que estamos identificando las arterias, venas y nervios. Aquí tenemos el hueco popliteo, este es el nervio ciático, que está seccionado. La vena poplitea, que acompaña a la arteria poplitea. Aquí volvemos a ver a las arterias articulares o articulares de la rodilla o geniculares. Esta es la arteria articular superior lateral de la rodilla. Esta es la arteria articular superior medial de la rodilla. Estas son las arterias para los gemelos o gastrocnemios, que son músculos del tríceps sural. Y aquí más abajo tenemos las arterias articulares inferior lateral de la rodilla, y aquí a la arteria inferior articular medial de la rodilla, o genicular inferior medial y genicular inferior lateral. La arteria poplitea va desde el anillo del tercer aductor hasta el borde inferior de este músculo, que es el músculo popliteo. Eso es teoría. Aquí tenemos en mayor aumento a la arteria, las arterias que forman la red arterial o red articular o periarticular de la rodilla. De la poplitea que vemos aquí a trasluz, nace esta, que es la arteria articular superior medial de la rodilla. Hacia el lado lateral nace la arteria articular superior lateral de la rodilla, a la que se anastomosa el ramo descendente de la circunfleja femoral lateral. También aquí vemos, antes de atravesar este anillo, el anillo del tercer aductor, nace de la femoral arteria genicular descendente. Tengan cuidado, aquí hay otro error. Aquí dice arteria genicular medial superior y señalan a esta. Esta arteria aquí tiene su nombre correcto, arteria descendente de la rodilla o genicular descendente. Todo desde que nace de la femoral hasta que se incorpora anastomosándose con las arterias geniculares que nacen de la poplitea. Así que esta línea tenían que haberla llevado hasta esta arteria. Esta es la arteria genicular superior medial de la rodilla. Aquí tenemos las arterias genicular inferior de la rodilla. Aquí nace de la poplitea, pasa por detrás del cóndilo medial de la tibia y se hace anterior. Aquí tenemos la arteria genicular inferior lateral de la rodilla y a la arteria recurrente tibial anterior, que nace de la arteria tibial anterior. Entonces esas son las arterias. La genicular inferior lateral de la rodilla, aquí estamos viendo su origen. Arteria recurrente tibial anterior, arteria genicular inferior medial de la rodilla, y las superiores que ya las hemos señalado, articular superior medial de la rodilla, articular superior lateral de la rodilla o genicular lateral, sencillamente. Aquí tenemos el hueco popliteo, la vena poplitea en azul, la arteria poplitea, que es el elemento más profundo, y las dos ramas del nervio ciático. Este es el nervio ciático popliteo interno o simplemente nervio tibial, y este es el nervio ciático popliteo externo o simplemente nervio peroneo común.
Aquí aparece la nomenclatura como nervio peroneo común y el nervio tibial. Aquí lo tenemos, nervio tibial o ciático popliteo interno, nervio peroneo común o nervio ciático popliteo externo. Volvemos a señalar a las arterias geniculares o articulares de la rodilla. Esta es la arteria articular superior lateral de la rodilla. Esta es la arteria articular superior medial de la rodilla, la articular inferior medial de la rodilla y la articular inferior lateral de la rodilla. Estos ramos son los ramos que irrigan a los músculos gemelos o gastrocnemio. En cuanto a las venas, podemos ver aquí a la vena tibial anterior. Vena tibial anterior, no nos muestran a las tibiales posteriores. Las tibiales posteriores se unen a las tibiales anteriores y nos forman la vena poplitea por detrás de la rodilla, y esta se continúa luego con el nombre de vena femoral, y la vena femoral a su vez como vena ilíaca externa. Aquí vemos también una de las venas superficiales del miembro inferior, que es la vena más larga que existe en todo el sistema venoso, que es la vena safena magna. También le llaman vena safena mayor, como en este libro, en esta imagen, o vena safena interna, que es tributaria de la vena femoral. Esta vena safena interna o mayor nace de las venas del dorso del pie y asciende hasta el triángulo femoral para unirse a la vena femoral. Así que la vena safena interna es tributaria a la femoral. Y aquí vemos a la vena safena externa, también llamada vena safena menor, como en esta imagen. También le llaman vena safena parva. Tiene tres nombres: safena externa, vena safena menor o vena safena parva. Personalmente estoy en contra de tantos nombres. Los anatomistas deberían de ponerse de acuerdo y seleccionar un solo nombre para evitar confusiones. Luego tenemos aquí en la relación que tiene en su recorrido la vena safena parva o menor o safena externa, que luego que se forma en el dorso del pie asciende en medio de los dos gemelos del músculo tricepsural, perfora la aponeurosis del hueco popliteo y termina uniéndose a la vena poplitea. Así que si en el práctico se señala esta vena, la respuesta sería vena safena externa parva o menor. Y esta sería, aquí pintan en verde, a la vena poplitea. La vena safena externa o menor es tributaria de la vena poplitea. Algo tenemos aquí de esto de lo que hemos estado diciendo. Esta es la vena femoral. Algunos autores, como este que representó en esta imagen esta vena, le llaman vena femoral superficial, para contraponerla con esta que es la vena femoral profunda. Aquí tenemos la vena safena mayor o safena interna, que recorre la región anterointerna de la pierna y el muslo y se une en el triángulo femoral a la vena femoral común, dicen ellos. Femoral común porque se forma por la confluencia de la vena femoral profunda y la vena femoral superficial. Esto tradicionalmente se ha descrito que la vena femoral va desde el anillo del tercer aductor hasta el nivel del ligamento inguinal. O sea que aquí no hay por qué llamarle vena femoral común. Son cosas que están ocurriendo con los anatomistas más jóvenes, que están agregando más y más nombre a las estructuras anatómicas. Aquí tenemos la vena safena interna, que recorre la región interna de la pierna y el muslo. Esta es la vena femoral a partir del anillo del tercer aductor, que es continuación de la vena poplitea. Aquí nos muestran a las venas tibiales anteriores, a las venas peroneas. Estas se unen con las venas tibiales posteriores y forman la vena poplitea por detrás de la rodilla.
Luego la poplitea se continúa con la vena femoral hasta el ligamento inguinal. Así que todo esto es vena femoral y esta es vena femoral profunda. Hablando de los nervios, aquí tenemos la representación del nervio de mayor calibre de todo el sistema nervioso periférico, que es el nervio ciático. Ahí podemos observar que se forma de 3 raíces anteriores de los 3 primeros nervios sacros, S1, S2 y S3, y de los 2 últimos nervios lumbares, L4 y L5. Abandona la cavidad pélvica a través de la escotadura ciática mayor. Estos que están aquí son los nervios glúteos que no nos interesan para este tema. El tema que estamos viendo son nervios del muslo. El nervio ciático es el que inerva todos los músculos posteriores del muslo. Y aquí tenemos un nervio en rojo. El interés de esta imagen es reconocer a este nervio en rojo que se llama nervio femorocutáneo posterior, que acompaña al nervio ciático en la región posterior del muslo, pero el nervio femorocutáneo posterior, como su nombre lo dice, inerva cutis, inerva piel. Esto ya lo describimos en el tema de vasos y nervios del muslo, el abordaje teórico. Esto más que todo es un abordaje práctico. También podemos observar aquí el nervio pudendo, ramas del nervio femoral y el nervio obturador en esta zona. Eso no nos interesa. Solo nos interesa para este tema región del muslo, nervio ciático, nervio femorocutáneo posterior en rojo. Aquí vemos cómo nacen estos dos nervios, el nervio femoral o crural y el nervio femorocutáneo lateral. Nacen del plexo lumbar. Se unen ramas anteriores de L2 y L3 y se forma el nervio femorocutáneo lateral. La unión de ramas anteriores nerviosas de L2, L3 y L4 forman el nervio femoral o crural. Y eso lo vemos aquí. El nervio femoral o crural aparece lateral a la ubicación de la arteria femoral, en el triángulo femoral. En esta imagen está en verde. Aquí lo tenemos en amarillo. Y es el encargado de inervar a todos los músculos anteriores del muslo, ya lo sabemos, y al músculo pectíneo, que este músculo pectíneo recibe inervación en ocasiones por parte del nervio obturador. Y decía que este nervio, señalado en un examen práctico en imágenes virtuales, cualquier flecha que indique este nervio es el nervio femorocutáneo lateral. Aquí tenemos, además, en la región interna, el nervio que inerva los músculos internos, que son los aductores, al nervio obturador. Este que tenemos aquí, inervando al aductor mediano en azul, al aductor menor en gris, al recto interno en rojo y en negro al aductor mayor, el nervio obturador, que también es rama del plexo lumbar. En esta imagen vemos un esquema de lo que acabamos de ver, que describir en la imagen anterior. El nervio obturador, que se divide en una rama anterior y una rama posterior, que se distribuye relacionándose con el músculo aductor menor. La rama anterior va por delante, la rama posterior va por detrás del aductor menor. Todo esto sería el nervio obturador. Ese esquema lo podemos ver en esta preparación cadavérica. Aquí se ha seccionado al músculo glúteo mediano o primer aductor, aductor mediano, dije glúteo mediano, aductor mediano o primer aductor, para poder ver al músculo obturador abandonando el canal o surco del obturador del coxal. Y ahí vemos cómo se divide en una rama anterior y una rama posterior. Ahí vemos cómo penetran fibras de este nervio al músculo aductor menor. Así que si preguntan aquí, pues nervio obturador. Nervio obturador. Y aquí vemos el ciático. Al descender inerva, ¿verdad? Aquí estamos viendo fibras que penetran al músculo bíceps femoral, fibras que penetran del ciático en el músculo semitendinoso y en el músculo semimembranoso, a los cuales inerva
Y a nivel del hueco popliteo se divide en nervio ciático popliteo externo o nervio peroneo común y nervio ciático popliteo interno o nervio tibial. Estos dos nervios, ramas terminales del nervio femoral, lo hemos visto en la teoría, inervan todos los músculos de la pierna y el pie, las articulaciones de la pierna y el pie, y piel, vasos sanguíneos, huesos y articulaciones. Hasta aquí la descripción, el reconocimiento de los vasos y nervios del músculo.